Don Rafael Pérez Modesto está aquí con nosotros, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Un tema que a la gente se le trae, y se le lleva, y se le dice, y se le habla de qué, y la gente que debe entender cuando le hablan de seguridad social y cuando le hablan de Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafa, ¿qué debe entender la gente por esto? Tema fundamental, sí, pero que sin embargo se le hace tan indigesto a veces a la gente. Para mí es un gran honor compartir una vez más contigo, Ramón. Me siento con el derecho ganado. Claro. Los cibaeños no somos dados a decir tú, sino usted. Me siento con el derecho ganado, claro, dado nuestra identificación, claro sí, y el respeto que me mereces. El programa y tú como director. Realmente cada día la población, sin embargo, va conociendo más por los resultados que conlleva y que ha ido conllevando la seguridad social dentro del marco de lo que son este gobierno o el régimen que actualmente nos rige en la República Dominicana y los logros que va alcanzando como resultado de todos los sectores que integran la seguridad social. Yo te he señalado que la seguridad social es el logro más importante en materia social que ha tenido el país en los últimos 50 o 60 años. Y entonces eso se expresa en términos de salud. Anteriormente se manejaba el Instituto Dominicano de Seguro Social, pero exclusivamente sí, para trabajadores de ingresos bajos, y no incluía a la familia, sino al trabajador, con un hospital que funcionaba, con médicos buenos, con equipos para su época, pero ya el concepto de seguro social ha sido sustituido en el mundo por seguridad social, que es más abarcante, porque procura la universalidad, es decir, el derecho de todos los ciudadanos de cada país a ser protegidos en términos de salud, la niñez, el sector envejeciente del país, que hoy se llaman adultos mayores, hoy le decimos así, por más respeto, el problema de riesgos laborales, que no era incluido antes dentro de las reivindicaciones de los trabajadores, de los empleados, de todos los niveles. Implica el problema de pensiones, que antes un reducido sector de la sociedad era beneficiario del mismo. Los derechos de que las personas, si llegaban a cierta edad, antes eran excluidos del sistema privado que existía. Una gente llegaba a más de 50 años, 60 años, y automáticamente era excluido de ese beneficio de salud. Ninguna enfermedad de las consideradas profesionales o catastróficas era tomada en consideración. La gente sufría un accidente de tránsito, fuera o no cotizante, fuera o no afiliado al sistema, y no era cubierto. Las personas no iban acumulando dinero, tanto de capitalización individual como para desembolso en los momentos que más lo necesitan, que es cuando se retiran, cuando son pensionados. Y entonces la seguridad social da respuesta a ese conjunto de problemas. Entonces, para poder contestarte de manera precisa la otra parte de tu pregunta, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, amparado en la ley que rige lo que es la seguridad social en República Dominicana, que fue promulgada en el año 2001, sí. Sin embargo entró en vigencia en el 2003, sí, y a partir de ahí entonces estamos hablando de que el 0.5%, es decir, la mitad de un 1% de la población era incluida. Entonces ha ido habiendo una cobertura creciente que ya hoy se estima en cerca de un 68%, llegando nosotros del penúltimo lugar, solamente superado por Haití,
en un sexto lugar, habiendo países que nos llevan centenares de años en cuanto a experiencia en ese manejo, y sentando las bases para llegar a la meta que se propuso el gobierno actual en su cuatrenio, de un 70% ese es un dato de la importante, población. Rafa, para la buena parte de ciertos analistas nuestros, ¿no?, que en los periódicos y en todos los medios no ven más que desastres. Seguro. No ven más que catástrofe, no ven más que lamento y no ven más que cosa negativa. Y que, o sea, de repente, nosotros del 2001, 0.5% de la población. Estamos hablando cubierta, de 500.000, menos de 500.000 personas. De 500.000 personas. En el año 2004 éramos 0.7%. Y entonces la escala, yo creo que tenemos imágenes, pero ya hoy en día la podemos graficar de la siguiente forma. O sea, 10, 12... Sí, un subimiento que ha ido escalonándose de tal forma... Hasta llegar hoy a cerca del 70%. Cerca del 70%. 0.5 al 70%. El gobierno nacional se planteó llegar a un 70%. Es la meta que tiene fue el la presidente. meta. Y como en cada una de las cosas que ha prometido el presente gobierno, y aunque la seguridad social es un triángulo, pues, donde concurren tres fuerzas, para decirlo con justicia, y en mi condición de secretario del Consejo, que es el órgano rector normativo, el que traza las políticas de seguridad social, ha ido creciendo de tal suerte que si nosotros vemos la imagen, que está bien claramente definido, la cobertura llegaría al 77% en lugar de un 71% al término de diciembre del año próximo. O sea, del 2017. A un 77%, situándonos en una posición privilegiada en la República Dominicana. Y tú puedes ver, yo creo que producción tiene, yo le facilité. Pero aquí la tiene. Una imagen, sí. Para que fíjate el crecimiento, Ramón, de abajo. Sí, del 0.5, del 0.5, cómo ha ido escalonándose. Entonces, ese es el mentir más grande a lo que alegan que en la República Dominicana la seguridad social ha sido un mito. Es decir, la familia dominicana, porque estamos hablando de la familia dominicana, ha logrado incorporar cerca del 70% hoy, pero la proyección para los meses que quedan, este dato que yo te ofrezco a ti es una proyección porque tenemos los datos específicos hasta noviembre del año pasado. Cuando cerramos el 2015, vemos que verdaderamente ya estamos en un 67%. Entonces llegaremos a un 77% dentro de un año en la República Dominicana. Que no es cualquier cosa crecer un 10%, además. No, pero que ese ha sido un crecimiento sostenido. Pero si importante es eso, más importante es que uno de los objetivos ha sido combatir, porque los planes operativos y el plan general de la seguridad social es combatir de lleno el centro de la pobreza en la República Dominicana. ¿Y qué ha significado esto? Que por las aportaciones gubernamentales, el régimen subsidiado, que es uno de los tres regímenes concebidos, ya hoy en día cubre cerca del 98% de la población pobre que hay en el país. El régimen subsidiado. O sea, cubre ya casi la totalidad de la población pobre, cerca del 98%, lo que quiere decir que en poco tiempo habrá una cobertura. Ya hoy en día, a través de SENASA, que es la principal ARS, aseguradora de riesgo de salud gubernamental, está cubierto mediante estudios socioeconómicos serios hechos por una entidad que se llama SUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que no implica ningún tipo de
de discriminación ni social, ni económica, ni de género, ni de política, política, ni partidista, ni de nada. Un estudio serio coloca y selecciona las familias que merecen ese tipo de protección. Entonces, ya hoy SENASA puede decir a boca llena, porque tiene una administración más dinámica, más comprometida con los cambios, con mejor visión, con una planificación adecuada, propia de quien la organiza y la financia, que es el Estado Dominicano, que es el sustento principal de la seguridad social, tiene cerca de un 98%, es decir, que en breve tendremos una cobertura de un 100% de la población eminentemente vulnerable del país, pero al mismo tiempo alrededor de un 72% de la población formalmente organizada como empleados, como trabajadores, tanto del Estado como privado, tiene un alcance de un 72%, y no solamente el empleado o trabajador o funcionario, sino también su familia, incluyendo su familia. Y entonces hemos pasado periodos, el año pasado, el 2015 fue un año de mucho alcance, porque siempre en la medida en que la gente va haciendo suyo, eso que tú planteabas como una inquietud acuciosa de un investigador social, que es tu naturaleza, aunque quizás a ti no te gusta que yo lo diga, pero la verdad, o sea, yo no he venido para hacerte sentir bien, sino para aportar valores. El hecho es de que anteriormente las personas llegaban a cierta edad y lo descalificaban. Llegaba una enfermedad catastrófica, lo excluían. Si tenía cáncer, si tenía hipertensión, problemas y quebraba renales, la familia entera, la economía. De diabetes con todas sus consecuencias. Y el año pasado no solamente se consigue que para una enfermedad, sino para cualquier o conjunto de enfermedades que se deriven, haya 1 millón de pesos disponibles para eso, que algunos dirán, a veces no es suficiente. Bueno, pero ya ahora se está diversificando el tema, ya un niño desde que nace tiene también derecho a ese 1 millón de pesos, ya los niños que están en asilos, los niños que están en desprotección tienen facilidad y son cubiertos completamente por el seguro de SENASA. Ya los ancianos, los adultos mayores que están en asilos públicos y que no tienen familiares que lo puedan sostener, están incluidos. Ya se incluyó el tema de pensiones solidarias para aquellas personas que no tienen fuentes para el sustento de sus últimos años de vida, para que lo pasen en forma, digamos, en forma digna, decorosa, es la palabra correcta. Entonces todo eso son logros. Se ha garantizado seguro, yo tengo que repetirlo, el seguro de riesgos laborales. Ya hoy se puede exhibir que alrededor de 90,000 trabajadores que tienen problemas, cualquier tipo de dificultad en su trabajo, un accidente, un percance dentro de sus labores, pues tienen la garantía de la que ARL, adscrita al Seguro Social, le cubra en un término récord. Ya ellos han superado la barrera de que antes cogían meses para poder atender esto. Ya el máximo son 13 días, en 13 días te responde. Al mismo tiempo se logró que si una persona es ya pensionada o se pensiona, no recibe dinero, pueda sacar el dinero que ha acumulado desde el año que se inició la seguridad social hasta ahora, más los intereses, puedan ser retirados en un plazo razonable. Se extendió en este periodo último, en el Consejo se extendió el plazo de que la gente pueda reclamar hasta los 65 años, y en un periodo mayor que anterior, porque si antes no iba en un plazo determinado lo perdía, ya tiene 7 años
para poder reclamar, el beneficio de la sobrevivencia para los familiares de los afiliados. Entonces, en conjunto, hay una serie de normas que yo te diría, el catálogo de prestaciones baja el gasto de bolsillo de la gente. Anteriormente, una queja era que la cantidad de dinero por medicamentos, que antes no existía, apenas era de 3.000 pesos, se ha llevado a 8.000, pero al mismo tiempo se han incluido 900 productos y 600 presentaciones mediante un estudio que dentro del Consejo el Ministerio de Salud ocupa la vicepresidencia, la presidencia está a manos de la actual o de quien esté como ministra o ministro, en este caso la ministra de Trabajo, Marixa Hernández, ha tenido una conducción adecuada y fructífera, y entonces hemos logrado que las personas verdaderamente puedan disfrutar de un plan básico de salud mediante un estudio hecho por la OPS, OMS y un respaldo del BID, y entonces en breve, en los primeros 3 meses de este año, va a haber una nueva cobertura que va a ampliar esto. Se ha aumentado la cápita, es decir, el capital que se aporta a las ARS privadas y públicas. La pública es SENASA y las privadas son un conjunto que existen asociadas a DARS, la Asociación de ARS, exactamente. Y entonces en lo que tiene que ver con pensiones ya he acumulado cerca de un 13% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de aproximadamente 355.000 millones de pesos que están bien colocados en lugares que generan rentabilidad y que van a ser la garantía para cuando se cumpla el plazo. La gente tiene que, para poder sacar su fondo y recibir una rentabilidad que le corresponda, tiene que tener más de 60 años y tiene que tener más de 360 cuotas aportadas. Entonces eso verdaderamente es una garantía cuando se retira. Sí. Y ahora un gran reto, porque siempre hay retos, tú como investigador, como periodista, cuando uno a veces se presenta y dice, tenemos el 65% de la población cubierta. Entonces el título que pone, 35% de la población no recibe los beneficios. Es al revés que lo pone. Sí, así el vaso, mira lo que le falta al vaso. Sí, entonces ponen el de arriba. Miren lo que le falta. Miren lo que le falta al vaso. Le falta demasiado. Bueno, pero son retos. El reto de nosotros es llegar, porque el reto es la universalidad. El reto es que todos los dominicanos, y ese es un reto mundial, pero no hay país que haya un 100%. Aún aquellos países que tienen 200 o más años trabajando en la seguridad social, Suecia, Suiza, Alemania, están bordeando el 90 y tantos %, y nosotros vamos ya vamos a terminar el próximo año con cerca de un 80%. Entonces eso es una honra. ¿Tú sabes cuál es la media en América? La meta del presidente es llegar al 100%. Sí, pero la meta es gradual, porque es un principio. La seguridad social tiene varios principios. Yo te he enumerado en la conversación 2 o 3 de ellos. La universalidad, la solidaridad, es decir, el hecho de que mientras tú ganas, mientras más ganas, más aporta, y mientras menos ganas, menos aporta, porque a ti. La seguridad social está concebida de tal suerte que el trabajador formal de sus ingresos, pongamos, tú ganas 100.000 pesos, por ejemplo, para poner una cifra redonda, de eso 10.000 son aportados para salud, para riesgos laborales, para pensiones, para las estancias infantiles, que son otro logro de la seguridad social. Y este gobierno lo ha llevado a una potencialización tremenda, que ya con una cobertura tremenda a base de que parte de la inversión del 4% de la educación, en cada sitio hace una escuela, hace también una estancia infantil, lo que significa que niños de hijos de trabajadores y trabajadoras
mientras sus padres están laborando, tienen una cobertura de educación, de salud, psicológica, alimentaria, médica, por algo que horas, prácticamente no existía el día, en el país, porque eso prácticamente no existían estancias infantiles. Existía otro concepto, claro, que era llevarlo a la claro. escuela por tantas horas y cosas, pero tenían que pagar también mínimamente algo. Entonces, estos son otros beneficios. Ahora, ¿qué falta? Nos falta entonces completar el plan básico de salud para que sea lo más o sea, cubrir a toda la población posible. en el plan básico. Ahora hemos visto que esa cobertura también ha implicado que los medicamentos se pongan en forma genérica para que la farmacia no tenga la oportunidad, le digan, bueno, ¿qué tú quieres? Una ampicilina se llama, por ejemplo, tal cosa, ¿no? Pero el término es ampicilina. Ampicilina y entonces, punto. no te pueden negar una presentación de ampicilina, claro, de la que te indiquen. Pero si tú genérica, quieres una de marca, de tú calidad. tienes que pagarla. Bueno, tú tienes si que usted quiere pagarla. la marca. Sí, correcto. Entonces, te decía que el empleador, en este caso, dentro de la estructura triangular, el consejo, la base es el Estado Dominicano, están por otro lado los empleadores que aportan el 70% de lo que se deduce a la gente para poder cubrir esos beneficios ya que hemos hablado, y el trabajador un 30%, es decir que de 100,000 pesos, 10,000 son 7,000 que aplica el empleador, no importa que sea el propio gobierno o que sean empresas privadas, y el 30% lo aplican el empleado. Entonces, esos logros han ido estableciéndose de manera gradual, que es otro principio, y nosotros nos encaminamos a hacer un ejemplo. Yo te decía, y quería concluir este razonamiento en lo siguiente: la media de cobertura en América oscila entre un 43 y un 45%. Nosotros lo duplicamos. Tenemos un 30% más. Más de un 30, porque es un 40. Sí, lo duplicamos, no, 40 no, un 70 un 70. Vamos para el 70 y pico. 67. Exactamente. Entonces, por otro lado, en el mundo, si tú te vas a Alemania, podría tener cerca de un 90%, o un 90 y tanto, por Suecia, por ejemplo. Pero si tú le sumas a Asia, a África, entonces tú te vas a encontrar que la media en el mundo es de un 20 y tanto %, y nosotros estamos cerca de un 70%. Entonces, obviamente la República Dominicana en materia de seguridad social ha avanzado, deberá seguir avanzando porque hay sectores informales que todavía no han sido incorporados, y hay un tipo de régimen que no se ha podido implementar. Ese es un objetivo inmediato, el régimen contributivo subsidiado, que no existe en otros países, que ha sido consagrado en la ley para involucrar gente del régimen contributivo y personas que no caben en ninguno de los dos regímenes. Entonces se ha concebido esto como objetivo. Aquí hay un cuadro importante que me gustaría que lo pongamos allá, por favor, en la pantalla principal. Que, bueno, es el que tú mencionabas ahorita, es el 95.5% de la población pobre está afiliada al sistema. Sí, pero ese cuadro lo que significa es cómo se ha ido logrando, pero esos son datos a septiembre, octubre, porque ha seguido el crecimiento. El 98% ya de la pobreza en la República Dominicana está siendo cubierta. Entonces, yo te decía que eso era más significativo que la cantidad, porque es un avance cuantitativo el que lleguemos casi al 70%, que es la meta del gobierno. Y se va a cubrir terminando este año, que está en curso, que está comenzando ahora. Pero el que de ahí lleguemos cerca del 100% de la población pobre, según las estadísticas, no solamente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sino también por los valores que establece el Banco Mundial, el Banco Central, instituciones, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística,
verdaderamente yo creo que esto constituye un alcance extraordinario que debemos. Ahora, en la medida en que la gente entiende el proceso, lo hace suyo, para no usar el término se empodera, que está muy de moda, Sí. bueno, en esa medida la gente exige más y eso es bueno. Y al mismo tiempo que haya crítica, yo no creo que sea malo que haya quien diga, Sí, nos falta ese chin. nos falta esto, nos falta lo otro, Claro. debemos implementar aquello. Hay muchísimos profesionales que entran dentro de la informalidad. Tú te encuentras con médicos, con ingenieros, con abogados, con arquitectos, con agrónomos, que no están, si hacen vida independiente, cubren su propio seguro, tú ves, prefieren su seguro de salud, pero entonces no tienen otras coberturas. Nosotros estamos en la obligación de romper con ese esquema y de propiciar que esta persona y también el chinero, también el carretero, también el motorista, la doméstica sean incluidas, y eso es un propósito combinado. Lo tiene SENASA por un lado y lo tiene la propia Seguridad Social por otro. Hay un tema, debemos recordar a la gente que estamos conversando con Rafael Pérez Modesto, ¿no? Conocido aquí, sobre todo en este canal, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que dijimos ahorita que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ahí convergen, ¿no?, 3 sectores fundamentales. ¿no? Permito, antes de que tú concluyas, para ya definir la composición del Consejo. Como fuerza básica, esos 3 sectores son los sustentadores. El Estado, y tienen el sector privado. Y el sector laboral. Esos tienen la misma representación, tienen capacidad de voto y de veto. Es decir, que todas las acciones, partiendo de lo que son la política internacional de la Oficina Internacional de Trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la OIT, tienen capacidad hasta de veto. Es decir, que todas las decisiones se toman por consenso. Y eso es una garantía de que no se eche para atrás ninguna decisión. Pero también a veces es una dificultad porque llegar a un consenso implica limar aspereza, diferencias, intereses, obviamente que tienen ópticas diferentes, pero también en el Consejo hay otro grupo de entidades como el Colegio Médico Dominicano, los otros profesionales de la salud, están incluidos los discapacitados, están incluidos las enfermeras y enfermeros, están incluidos dentro de lo que son sector gubernamental, no solamente el Ministerio de Trabajo quien lo dirige, sino Salud Pública, el IDSS, que forma parte del mismo, y NAVI, pero aparte de eso también tenemos las otras entidades, es decir, que son 17 miembros que componen el Consejo, más el gerente general, que es el secretario general del Consejo, que tiene capacidad... Que lo tenemos aquí. Sí, que tiene capacidad de investigación, de voz, pero no vota, sino que... Es un coordinador. Su papel es de coordinar, su papel es de hacer que se ejecuten las cosas, que se cumplan y mantener al Consejo al tanto de todo el desempeño, de todo el desarrollo de las actividades que vienen realizando. A la gente le llamó la atención recientemente una decisión del Tribunal Constitucional, tiene que ver con la seguridad social porque tiene que ver con SENASA, que ordena, que eso es una orden ya, cuando habla el Tribunal Constitucional es una decisión inapelable, que todos los empleados del Estado pasen al Seguro Nacional de Salud. SENASA, exacto. ¿Qué podemos decir sobre esto? Porque algunos de las instituciones del Estado tenían a sus empleados no en el SENASA, sino en otras ARS, ¿no? De manera que arrójanos un poco de luz sobre esto. La ley estableció que la gente elija dónde recibiría
los beneficios. Sí, en ¿cuál es términos, la ARS? y la AFP también. Y la AFP. Que es también, donde van los fondos claro, de pensiones. pensión. Sin embargo, el Estado, y estas son cifras importantes que yo podría cuantificarte, el Estado aporta una cantidad significativa, cubre totalmente el régimen subsidiado y al mismo tiempo es empleador, por cuanto, Sí. ¿quién es el máximo empleador del país? Claro, es el Estado. El Estado dominicano. Entonces, y por lo tanto, su presencia allí, cubre la parte formal, sí, le cubre el 70% a todos sus empleados, no importa el nivel. Ahora, una parte de la ley establecía o establece que la gente elige las aseguradoras o la asociación de fondos de pensiones que quisiera, eso establecía. Pero se incoó a través de CISARRIL el que la parte gubernamental fuera directamente a la institución gubernamental que lo representa. Y esto trajo de por sí una controversia de tipo jurídica y eso ha pasado por todas las instancias. Ya llegó a la instancia superior última. Y ya hubo una decisión en ese sentido. Ahora habría que hacer los arreglos para que esto pueda materializarse de una manera gradual, que no constituya, al tomarse una decisión rápida, que no constituya que la gente pueda perder su derecho claro. Y pueda pasar sin que si tú cambias de una ARS a otra, tendría que pasar un tiempo, a veces considerado hasta de un año. Entonces hay que tomar todas las medidas acceso a los servicios. Para que los servicios puedan ser asimilados, y si una gente está enferma, porque también evalúan eso, y tú te cambias de una ARS privada a otra privada, toman ciertas medidas de investigación a ver cuál es el estatus de esa persona. Entonces, sí, porque ya la otra ARS sí, también cobró en parte. Exacto. Entonces, ahora es un problema de arreglos. Tomará, por lo tanto, un tiempo pero un tiempo breve. Tiempo breve en lo que se hacen esos ajustes, porque yo creo que la palabra es inapelable, porque es una decisión. Sí, del Tribunal que yo Constitucional. No puedo manifestarme en mi condición de secretario, de una manera, digamos, parcializada, pero es una decisión judicial. Eso se fue a un juicio de fondo, con discusiones profundas en el ámbito jurídico. Al tomarse esa decisión y al proseguir SENASA un fortalecimiento como institución, tiene que tener la garantía de que pueda cubrirle totalmente eso que espera la gente. Yo entiendo que sí, el proceso que va llegando SENASA es de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento. Sí, porque además, y es algo que hay que entenderlo, ¿no? SENASA cubre y corre con toda la población pobre del país, entonces eso es realmente una carga fuerte. Una carga fuerte para una ARS, que no es una carga que tienen las otras ARS. No, porque las otras cubren la gente no subsidiada. No, exacto. Y ya eso está garantizado. La tesorería de la Seguridad Social, porque bastaría también, es importante decirlo, el conjunto de instituciones con que cuenta el sistema de seguridad social, tiene la tesorería, que es el órgano que recauda el dinero que corresponde de la seguridad social, lo que tú aportas, lo que aporta tu empleador, en este caso, en el caso tuyo, el sector público. E igualmente el privado, y al mismo tiempo dispersar el dinero a quien corresponda, a las ARS, a la ARL, a CIPEN, es decir, pagar todo lo que corresponda a eso. Y existe la DIDA, que es una institución que ha jugado un rol y seguirá jugando un rol de primer orden,
la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Son dos entidades que son modelos en América, en el continente, porque no existen en todos los países y vienen de muchas naciones a nutrirse de esa experiencia. Entonces existe la Supervisora de Salud y Riesgos Laborales, que es ISARRIL, cuya meta es velar porque las decisiones que corresponden y los derechos que corresponden en salud y riesgos laborales sean cumplidos tal y como se decide, como establece la ley y como establecen las reglamentaciones, las normas y resoluciones del Consejo. Pero lo propio existe en CIPEN, que es una supervisora de pensiones. Entonces tiene que velar porque las AFP se ajusten a las directrices que establece la ley y a las decisiones que se adoptan mediante resoluciones en el Consejo. Rafa. Esa es la composición de la Seguridad Social. Existen las estancias infantiles, que tienen también una forma de operativa, tienen un centro que se llama CONDEI que la dirige. El Estado ha implementado ahora la construcción de inmensidad, van más de 80 estancias, aparte claro, de las que se vienen realizando como resultado del % que se saca, que es muy bajo, es un 0.10% del dinero que se invierte. Realmente es poco, pero el gobierno ha ido supliendo eso, fomentando la creación y el desarrollo de las estancias infantiles. Sostenibilidad, algo que le preocupa mucho a la gente, sí, a algunos sectores. Tú eres un hombre acucioso. Sostenibilidad a largo plazo del sistema de la seguridad cuando social. Yo ingresé en la seguridad social, que no era mi fuerte, porque yo venía de la estructura administrativa del Estado, primero como director administrativo, luego como subsecretario o viceministro, y luego como secretario de Estado, pero adjunto al Ministerio Administrativo y conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia y el propio Presidente de la República. El miedo más grande que se me insertó a mí era que el sistema estaba condenado al fracaso, porque unos fondos que tenía acumulados para ese entonces de unos alrededor de 6.000 millones de pesos, que son para la cuenta de salud, desaparecerían y estaban automáticamente condenados. Nosotros auspiciamos varios estudios a través de organismos internacionales al cual pertenecemos y verdaderamente la proyección era que en 5 años ese fondo desaparecería. Yo tengo 5 años, Ramón, sí, en la Secretaría del Consejo, y los fondos, porque cada vez hay más afiliados, se aumenta el dinero de los afiliados, ha habido aumentos paulatinos y graduales de ingresos, se está combatiendo la evasión y elusión, que es otro reto del sistema, y entonces en ese sentido, pues cada día también los ingresos aumentan y paralelo a ello se van estableciendo nuevas normas y nuevos beneficios y reivindicaciones para los afiliados de la seguridad social. No se prevé una caída, al menos que no haya una administración inadecuada, y no ha sido así, porque nosotros contamos con una tesorería de la seguridad social que ha venido dirigiendo el ingeniero Henry Sadalá de una manera tan diáfana que se ha ganado todos los honores de calidad y de manejo en la República Dominicana. Además, las cuentas de pensiones han sido impolutamente manejadas, que lo único que faltaría es que se puedan hacer inversiones en aspectos sociales mediante fideicomiso regido por el Estado, que puedan hacerse inversiones que generen más ganancias, pero ese dinero está garantizado. Y entonces yo creo que no preveo posibilidad, honradamente hablando, de que al amparo del régimen existente, del gobierno actual y de la composición misma y la vigilancia que se mantiene dentro del Consejo, tanto de los trabajadores como de los empleadores y del propio gobierno y de las entidades no gubernamentales
y no públicas, ONG que están incluidas en él, en total son 17 entidades que lo componen, y la vigilancia que hay ahí y la desconfianza sana de velar por esos intereses, yo no concibo ya hoy a esta altura del juego que ese pronóstico tan negativo prevaleciente en algunos sectores, a veces justificado, pero ya hoy en día racionalmente imposible que el sistema decaiga, como ha sucedido en algunos países, países incluso avanzados, Argentina, España, Colombia y otros países que los fondos de la seguridad social han sido mal manejados, mal invertidos y hasta usurpados, y en la República Dominicana no hay, mediante la rigurosa observación de medidas y el sano manejo administrativo y la vigilancia del Estado de que esto se pueda producir. La evasión, ¿en qué nivel está? ¿Qué control hay? ¿Cuáles son las perspectivas? Cada día se toman más medidas para esto. Ya hoy en día, recientemente se tomaron medidas para garantizar que al menos en cada institución, empresa, el 90% de la gente tenga que pagar el salario mínimo cotizable. Es una forma de evitar la evasión y la evasión. La elusión, que es el término más correcto. Pero al mismo tiempo hay acuerdo en que la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo con sus inspectores tengan una vigilancia permanente en todas las entidades privadas y públicas, principalmente en la privada, para que no te pongan, eso puede darse en un ayuntamiento, cada día haya menos gente que se declaren ganando menos que lo que verdaderamente ganan, porque ahí entra entonces el principio de solidaridad y el principio de sostenimiento del sistema, que es otro de los principios que hay que explicar, porque si no hay sostenibilidad, entonces se derrumba. Ahora, yo te voy a decir una experiencia que yo diría que es un axioma. No hay un país donde la seguridad social se haya implementado que haya vuelto para atrás, porque los beneficios y logros que implica la misma son suficientes para que sea la población que defienda ese tipo ese conjunto de conquistas. Claro. Que tenemos un problema. Aquí hay desconocimiento todavía, un desconocimiento grande en buena parte de la población sobre los beneficios que tiene o a que tiene derecho en el propio sistema de la seguridad social. Por ejemplo, recuerdo que hace un año, 2 años, no, hace ya unos cuantos años fue, en el gobierno del presidente Fernández, el último gobierno del presidente Fernández, había unos fondos acumulados de las ARL, que eran varios miles de millones de pesos. Oye, sí, recuerdo ahora. Así existe ese fondo. Pero en aquel momento hubo la intención de repartirlos. No sé si se llegó a repartir. Hubo una decisión, eso fue antes de yo ingresar. Y que son fondos que se acumulan porque precisamente los trabajadores no los buscan. No los buscan. Tiene un accidente, no va a buscar tiene, en fin, no sabe que tiene esos fondos. En la pasaba también. Al principio pasaba también en lo que tiene que ver con salud, y el fondo de que yo te hablaba de alrededor de 7.000 millones en salud era porque al principio la gente no iba y sobraba el dinero para pagarle a la ARL, a las ARS. Y lo propio pasaba también con las AFP. Una gente moría, los familiares de ese trabajador muerto no iban a reclamar, y se le pasaba el tiempo. Entonces, nosotros ahora, además de aumentar el periodo de 5 a 7 años para que la gente lo procure, además de eso, hay toda una campaña. El gobierno central empleó unos fondos especiales para fortalecer la campaña de la DIDA en defensa de los derechos y la difusión de esto, y la tesorería van tomando medidas cada vez de vigilancia, y el Ministerio de Trabajo también, y se van tomando resoluciones que eviten ese problema de evasión y que la gente conozca más
hemos ido avanzando en ese terreno, pero falta mucho. Es un reto que es que en este país no había cultura de seguridad social. Entonces, generar esto implica tiempo, implica inversión e implica dedicación para que incluso está concebido que esto se establezca en las escuelas secundarias y universitarias. Y a veces tú te encuentras que son tantas las demandas que tiene el Ministerio de Educación, tú ves que a veces no puede hacerlo. Nosotros hemos venido dando unos cursos. Lo que pasa es que también vamos de una manera un poco violenta. Vamos avanzando a una manera, probablemente no haya precedente de lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana, en otros países. O sea, que en 3 años tú tengas la mitad de la población del país en tan extendida, por ejemplo, es una cosa impresionante. O sea, poner en marcha un sistema como eso este, te crea problemas hasta organizativos, porque cuando te tú desafía, creces, es un desafío. Tú encuentras esta entidad, para ponerlo más fácil, tú reorganizar esta entidad acostumbrado a un estándar de comportamiento diferente, con técnicas atrasadas, con equipos obsoletos. Eso se lleva un tiempo hasta que la gente se mentalice y asume esa asuma cultura. esto, porque tú solo no lo puedes hacer. Y mira lo que va ocurriendo en el sistema de la seguridad social, precisamente también. O sea, estamos desde el 0.5%, como tú decías ahorita, de cobertura, a un 70% en ¿cuánto? En 15 años, más o menos. Uno dirá, es mucho, pero compadre, tú te encuentras gente todavía que dice que la seguridad social ha sido un fracaso en la República Dominicana, y es todo lo contrario. Yo puedo decir, y lo digo con la autoridad que me confiere mi trayectoria en la vida, sin entrar en detalle, de que la seguridad social marcha por un sendero bien, que tiene grandes retos, pero esos retos serán superados, porque hay la voluntad política de quienes la instituyen, de quienes la constituyen y la sostienen. El gobierno central, los trabajadores y los empleadores, más los sectores que están alrededor de ella. Y que las críticas que se formulan son buenas y lo que tenemos que asimilarlas. Y los reclamos de la gente son buenos porque nos ayudan a avanzar en una forma más sostenida, más fiable y más de mejor proyección social, económica, de salud, de vida para la población dominicana. Hay un tema, Rafa, de que todos los años pues lo traemos y lo llevamos. El crecimiento del Producto Interno Bruto, así, hemos crecido un 6, un 7, un 5, una maravilla. Vamos, la gente no entiende y hay que hacerlo saber permanentemente que el problema no es solamente el crecimiento, que es indispensable, la distribución es la otra parte que tiene que ir con el crecimiento económico. Así que la riqueza que se produce que la desigualdad vaya disminuyendo al tiempo que crecemos en el PIB, pero que disminuye también la desigualdad y que el sistema de seguridad social tiene mucho que ver con esto, con esa redistribución de la riqueza y con esa disminución de la desigualdad. Yo te diría que hay una doble naturaleza. En la seguridad social es el mejor ejemplo de que el crecimiento contribuye a su aplicación en beneficio de la sociedad en su conjunto. Pero al mismo tiempo también de ser un medidor de ese crecimiento, también te traza la pauta para que otras entidades la tomen en consideración como forma de actuar. Negar los avances económicos, sociales, educativos, de salud, de desarrollo de la pequeña empresa, de la mediana empresa en la República Dominicana, del turismo, del agro, de la pecuaria en la República Dominicana, es una injusticia, porque hay gente que son negadores de todo. O sea, hay grupos, núcleos, para no variarme del tema que estamos tratando, que dicen, no, aquí todo ha marchado mal, la República Dominicana. Sin embargo, tú te encuentras estudios, bueno, Fran Moya Pons nos ofrece
una panorámica y que no podemos decir que sea una gente interesada, que vaya en contra ni del capital, que ni vaya en contra de ningún sector particular en términos políticos, un estudio serio, lo que la República Dominicana ha crecido y no solamente en cantidad de gente. Es que nada más hay que ver lo que hemos vivido, yo que vine ya un joven hecho aquí, lo que es la República Dominicana, lo que es Santo Domingo hoy en día, es increíble. Entonces, lo único que nosotros tenemos es que no somos generadores de petróleo, que no tenemos eso, pero... Tenemos el mejor petróleo, que es nuestra gente. Nuestra gente, nuestro pueblo. Y hemos ido subsanando, y también porque cuando tú laboras y cuando tú te dedicas, la suerte va a tu favor. Hemos tenido el beneficio hasta del precio. Claro. Nosotros tenemos nuestro petróleo en ese pueblo dominicano, esa es nuestra riqueza. Eso es una buena ese conclusión. Pueblo en el que Juan Bosch decía que todos los días encontraba a Sócrates. Se encuentro todos los días a Sócrates en mi pueblo. Así es. Ese es nuestro... Porque la sapiencia viene de la población. Hasta la poesía no se puede hacer si tú no estás insertado en el pueblo. La hace el pueblo y la filosofía no es más que recoger el pensamiento que la gente ha materializado a través de su práctica social. Bien. Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ha estado conversando con nosotros sobre un tema fundamental que tiene que ver con el presente y con el futuro de la República Dominicana. Hemos estado trabajando, hemos estado creciendo grandemente en la institucionalización de este sector y en la cobertura del pueblo dominicano en todo lo que tiene que ver con su seguridad social, que ha ido creciendo. Así que bueno, gracias a Rafael Pérez Modesto por estar aquí con nosotros en Ojalá, una vez más, Rafa. Ojalá que pueda venir. Que pueda volver, no, tendrás que volver porque aquí hay temas muy importantes que seguir tratando. Usted quédese ahí porque en Ojalá todavía nos queda mucho por caminar. Ahí está el economista Lucas Vicen esperando para entrar con Ecomundo. Quédese ahí.